La era nueva. Servicio de armado y desarmado de muebles de melamina. ¿Planeas comprar un mueble de Sodimac, Saga, Totus, Maestro, Promart y otras tiendas? Nosotros lo armamos por ti. Tenemos años en el armado de muebles en melamina con herramientas adecuadas. Trabajamos con todo tipo de muebles tales como roperos, alacenas, veladores, cajoneras, reposteros, closet, cómodas, centro de entretenimiento, escritorios, libreros, biblioteca, centro de cómputo, cabina ducha, tendales, persianas, etc. Damos garantía, seriedad y puntualidad. Llamar al teléfono 993421 630 Lima, Perú. Bueno, primero separamos las piezas del mueble con mucho cuidado. Luego los herrajes hay que aprender a reconocerlos. Estos son los tambores, los minifix. Estos son unos clavos de una más chiquitos que de 1 pulgada, 1 centímetro tendrán. Estos son los clavos que anclan la parte trasera del mueble. Estos de acá son los más grandes que tendrás, 2 pulgadas mínimo más o menos. Ahí lo pongo todos para que lo puedan ver cuál de esos es. Ya, estos son los tarugos que hacen la función de fijadores, no de guías. Estas son las manijas que en la mayoría de muebles viene de plástico. Estos son los deslizadores de plásticos que van en la parte de abajo. Y bueno, este mueble, por ejemplo, yo no sé cómo se armaba. Este fue mi primera vez con este mueble. O sea, hay tantos modelos que no van a... Por ejemplo, cuando lo ven, ustedes dicen, esto es para una persona que sabe. La verdad que no. Lo único que tienen que saber, acá lo principal es los herrajes. Si conocen, ya están familiarizados con los herrajes, una vez que los instalan, solamente agarran la guía de ensamble y es como un rompecabezas. Entonces comienzan a unirlo y eso será el 5% de dificultad. Lo más importante de acá es saber dónde van los herrajes. Por ejemplo, acá es una puerta y ahí pueden ver que hay orificios. Por lo general, siempre esos son para las bisagras que anclan esta puerta con el mueble, ¿no? Entonces ahí ya lo hemos puesto para que ustedes vean. Los muebles, como pueden ver, ahí todo está ya ordenado con mucho cuidado porque son piezas que no pueden romperse. Ahora miren, esta es la otra puertita, porque es un mueble que tiene la parte de abajo. Este es un centro de entretenimiento y abajo tiene 2 puertitas, por decirlo así. Y estas puertas, se abren, ¿no? Una con otra, y así por lo general la mayoría de los técnicos por ejemplo, lo fijamos, ¿no? Por ejemplo, nuestra guía es la otra puerta, ponerlo encima y de tal manera que sale recto, porque eso tiene que estar recto. Ahora, no tiene que ser exactamente algo exacto, no tiene que ser exacto, porque tú también lo puedes hacer por decirlo así, al cálculo, ¿no? Cuando está recto tú te puedes dar cuenta también. Tú miras, ¿y qué tal si lo desvío un poquito? No hay problema, porque el mueble tiene para un margen de error mínimo, que si tú por ejemplo, lo desvías un poquito, igualito se puede insertar en su otra parte, ¿no? O sea, no hay problema. Por ejemplo, ahí sí lo hice al cálculo, por decirlo así, ¿no? Al cálculo, y ahí ya lo estamos instalando. Yo, por ejemplo, no sabía armar este mueble, o sea, no tenía ni idea cómo era el mueble en sí, porque a pesar de que veía el croquis, igual yo digo, tú ves el croquis y ves las piezas, tú dirás, ¿dónde irá cada pieza? O sea, no tienes ni la menor idea. Pero, o sea, primero, si te asesora un técnico, no tienes por qué tener problema. Otro, que por ejemplo, lo básico que debes hacer es lo que estoy haciendo ahorita. Tienes que instalar estas piezas. Y la instalas, o sea, una vez que tú te deshaces de todos los herrajes, una vez que ya no quedan herrajes, o sea, pues van a tener que quedar, ¿no? Pero una vez que ya no quedan, lo que tú tienes que hacer es ver después cómo va armado el rompecabezas, nada más. Por ejemplo, acá una vez que he terminado de armar, ahí lo que voy a poner son las manijas. Ya,
Esas manijas son de plástico, siempre vienen recubiertas con de plástico. Tienes que tener cuidado porque eso, si se rompe, no hay repuestos en la mayoría de muebles. O sea, si se te rompe ahí, vas a tener que comprar otros. Por suerte sí hay, porque hace poco he armado un mueble. Sí lo venden de metal y no cuesta mucho. Ya miren, así se instala, ¿no? Despacito, ¿eh? Esto se arma con desarmador, no con atornillador. No con atornillador inalámbrico, porque tienes que tener mucha pericia para no romperlo, porque la fuerza del torque lo puede romper el plástico, la manija, pero por eso que yo lo hago despacio. Ya ven, no sé si se dan cuenta, se ve cómo gira ¿cómo se llama? El taladro. Ven que no está enclenque, o sea, si se mueve bien, este se está moviendo un poquito, entonces falta ajustar. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Si lo hacen muy fuerte lo pueden romper porque es plástico. Entonces, despacito nomás lo hacen con desarmador. O sea, yo por ejemplo lo tengo que hacer rápido, ¿no? Porque tengo un tiempo. Pero ustedes, como van a hacerlo solos, si es que se animan a hacerlo, tienen todo el tiempo para hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahí lo ponemos. Hay otros muebles que no viene ese perforado, que tú lo tienes que hacer. Solamente viene una guía, o sea, viene un perforado pero no traspasa, tú lo tienes que traspasar. En otros muebles, en el de acá, que es un mueble, por decirlo así, que cuesta, o sea, que es de una gama un poco de media alta, sí vienen estas guías, ¿no? Estos orificios, no los tienes que hacer tú. Y ahí lo traspasamos, ¿no? Y miren, despacito se hace. Y ya queda. Acá he hecho un clic en el video. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es verificar del mueble dónde va, por ejemplo, las puertas que ahorita acabamos de poner, dónde van sus otras partes, porque estas bisagras tienen dos partes, una que va al mueble y la otra que va a la puerta. Entonces veamos allí, por ejemplo, miren, ven esas dos guías que hay ahí, esos dos blanquitos, ahí es donde va esto. O sea, si ustedes dicen dónde va, siempre viene guías. En pocos muebles he visto que no hay guía, o sea, en un par de muebles, pero en la mayoría vienen, ahí están las guías. Y en esas guías es donde tiene que ir anclado la otra parte de la bisagra cangrejo. Entonces ahí lo estoy poniendo, ¿no? Y no lo taladren completamente, eso no se taladra. Yo lo dejo casi entornillado, porque cuando tú pongas la puerta vas a tener que cuadrar las dos puertas. Vas a tener que cuadrarlo para que quede exacto y vas a tener que mover otra vez eso. Por eso que lo mejor que puedes hacer es dejarlo a medio, fijar, de tal manera que cuando tú pones la puerta y la cuadres, ya no vas a tener que desentornillar. Ahí recién vas a comenzar a fijar y a cuadrar. Veamos que ahí en esa parte vemos que hay varios orificios. En esas partes que acaban de ver, ahí van los tarugos. Esos tarugos van ahí. Entonces vamos a reconocer las partes, ¿no? Del mueble. Vamos a reconocer las partes del mueble. Por ejemplo, ahí en esta parte lo que estoy haciendo, como no tenía un espacio, bueno, el espacio sí estaba recomendado, ¿no? Ustedes ya saben que todo el área se tiene que despejar. Y estos muebles se arman de preferencia echados. O sea, si salvo que sepas tu trabajo, no necesariamente un técnico, puede ser cualquier persona que arme este mueble, salvo que confíes bastante en lo que estás haciendo, ármalo parado el mueble, ¿no? Porque hay gente que lo hace así por el espacio. Por ejemplo, he visto técnicos que hacen eso, pero una persona, por ejemplo, que no tiene mucha práctica en esto, es recomendable que lo haga echado. Entonces, por ejemplo, si el mueble tiene 2 metros por 1,50 m o 1,80 m de alto, ¿no? De ancho 1,80 m y 2 metros de alto, yo al menos siempre le recomendaría que lo hagan echado. Entonces, por ejemplo, acá como ven, el espacio está exacto, no está tan grande, pero tampoco es tan chico. Entonces, lo que he querido hacer acá es darme una idea cómo es el mueble, o sea, lo estaba armando. ¿Por qué? Porque si tú armas las piezas y las armas erróneamente, debilitas las guías. Entonces yo lo puedo hacer porque
me podría aventar y después otra vuelta a los fijos, pero para que salga un buen trabajo me quería dar una idea de dónde va cada pieza. Entonces ahí estoy viendo dónde van las uniones. Hasta este punto yo, por ejemplo, no sabía cómo iban anclados las piezas, porque en otros muebles, por ejemplo, este mueble es peculiar, o sea, uno no puede decir, yo por ejemplo he armado como algo de 300 muebles. Te digo esto porque yo veía en mi statement de los armados que yo me hice en todo el tiempo que trabajé, fueron como unos 300 muebles, o sea, es algo de 300 puntos. Pero que no te parezca mucho, en estos muebles la mayoría de ellos se repiten, es un 6 por 2, ¿no? O sea, son roperos de 6 puertas, 2 cajones. Y este, que por ejemplo es un centro de entretenimiento, hay bastantes modelos. En el centro de entretenimiento hay bastantes modelos. Entonces en este modelo que estoy armando, me dijeron que era de Ripley, el dueño. Y entonces, primera vez que lo veía. Pero yo voy confiado porque los herrajes, como tú puedes ver, son los mismos. Siempre son los mismos. O sea, no te puedes equivocar con los herrajes. O sea, no hay variaciones casi. Ya. Entonces ahí lo que estamos poniendo son los minifix. En este modelo mira dónde va el minifix, y a su costado pueden ver dos orificios. Eso fue lo que me extrañó, porque siempre donde el minifix que instalas allí va en el medio y así va bien fijado, pero en el de acá no sé con qué motivo lo harán, pero va al costado de las dos guías. Si tú te puedes dar cuenta, está bien que vaya en el medio para que le dé este equilibrio en el sostén, pero acá va al costado. Y ese fue mi primera vez en ese modelo. O sea, quizás lo vuelva a volver, pero es algo que, por ejemplo, alguien que no sabe puede desconcentrarle, ¿no? Dice, ay, ¿y esto cómo es? Bueno, entonces, ¿cómo lo puedes reconocer? Porque el minifix va instalado en un orificio que es más pequeño que el tarugo. Entonces, por eso también lo reconoces también. Ya, por ejemplo, acá miren, hay una abertura allí. Ahí, por ejemplo, miren, allí es donde va el minifix. Miren, ahí están las dos guías. En esos dos huecos van las dos guías, y en el otro va ya no va el minifix, va su otra contraparte, que es el tambor, porque esos de ahí se cierran, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí van los tarugos. Eso me desconcertaba a mí. Ahí demoré un poco, ¿no?, en entender. Yo digo, ahora, por ejemplo, si quieres hacerlo sin tarugos no puedes, porque en otros muebles sí se puede hacer sin tarugos, porque ya, por ejemplo, quizás más adelante en otros videos puedes entender, el que le da el soporte va a ser el espaldar cuando lo claves, si es que va en el medio, pero en el de acá no hay, en el medio no va a un extremo. Por eso que tiene que ir sí o sí estos tarugos, porque a veces no siempre pasa de que este mueble, los tarugos no vienen completos o te falta uno que otro. Entonces tienes que decidir dónde no pones. Por ejemplo, si acá faltara, donde yo no pondría es en el que está en el medio del tarugo y el minifix, porque ya me daría el soporte un extremo del tarugo y el otro sería el minifix. Te hablo de cosas improbables, porque la mayoría de muebles, pocos son los muebles que no vienen herrajes, la mayoría siempre viene. Entonces el de acá, que no te confunda lo que hablo. Uy, este pata que estará hablando, me confunde. No, el video, si lo ves un par de veces así, después se te va a hacer familiar. O sea, si tú armas por primera vez, quizás por ejemplo, te muñeques, ¿no? Por decirlo así. Es un término como quien dice hoy, me acobardé, algo así. Pero no para nada. Mire, ahí estoy haciendo con un clavo, con un martillo. Ojo que no lo hagas fuerte, porque puedes astillar las esquinas. Por eso yo pongo mi dedo para que para que yo tenga ese cuidado. Entonces, por ejemplo, voy viendo y ya armado, por ejemplo, ese procedimiento de poner tarugos con los minifix lo tienes que hacer en todo el mueble. Acá quizás yo corte el video, porque ese es algo que se repite. Por eso te digo, el mismo proceso se repite en otros muebles también. O sea, tienes que instalar de igual manera el minifix. De igual manera, con su martillito tienes que instalar las guías, que son los tarugos de plástico, de madera. Hay modelos en que vienen plásticos, eso también no te tiene que friquear, ¿no? Eso no, para nada. El plástico cumple la misma función, pero el único problema que ya te pasará es que, por ejemplo, el plástico, si te equivocas en ponerlo, no era para que lo pongas en un orificio,
El problema va a ser de que para sacarlo si es un poco difícil, si lo puedes robar, estirar, porque sí me ha pasado. Tienes que tener mucho cuidado. Si son de plástico. De madera se sale hasta con los dientes. Claro, no es deseable, ¿no? Ya haré quizás uno para que tú veas cómo se saca. Y ya. Entonces acá el minifix, por ejemplo, ahí también pueden ver que va el minifix, miren. Ahí va el minifix. Ahí va el minifix, ya lo hemos puesto, y en sus dos lados, no sé si pueden ver, hay dos orificios donde van a ir los tarugos. Y esto se hace en todo el mueble. Esto se hace en todo el mueble. No se pone con cuidado todo. Ahora, puede que tenga más adelante tomas más cercanas, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar ahorita. Por ejemplo, armo cada parte y la devuelvo donde correspondía. Todo ahí, miren, ¿no? Y estoy poco a poco. Ojo que en esta parte pues no deben estar andando los niños porque, por ejemplo, mira, ahí donde estoy poniendo, mira, yo lo pongo al ras del suelo. ¿Qué pasa si lo pongo encima? La parte de arriba lo pongo encima. Si pasa alguien y pisa por casualidad, eso lo rompe esa parte. Mira, ya ves, si lo pongo así, lo pueden romper. No, así no se pone, así. Tú puedes pisar ahí encima, claro, con cuidado si es que tuvieras que hacerlo, y no le va a pasar nada. Ahora mira, ahí está, otro mismo proceso. ¿Ves ese orificio? Ahí va el tambor. Ahí va el tambor de metal. Otros tambores son de plástico también, que son en la línea económica, pero esta es línea ya de una gama, como les digo, media alta. ¿Qué quiere decir esto? Que es de media calidad. Ya a partir de ahí tirando para clase alta, ¿no? O sea, es un mueble que la verdad sí influencia, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, este mueble tiene 15 milímetros de espesor, pero la línea económica tiene 12, o sea, es más delgado. Y hay una línea que es mucho mejor, que tiene de 19 milímetros, entonces es más, por decirlo así, más grueso, más resistente, hasta el engramado, hasta el aglomerado tiene calidad, porque los de 12 es uno que, o sea, es como te explico, es como acerrín, ¿no? Y rápido se deshace. Entonces en este no, ¿cómo se llama esto? El aglomerado de la madera, o sea, porque va prensado, es mucho mejor. Por ejemplo, ahí va el minifix, ahí lo están viendo. Va a presión y siempre, ya saben, hay una guía que indica para dónde va el minifix, porque estos minifix, perdón, este es de acá, este es el tambor. Yo le digo tambor, también tiene otro nombre, pero es indistinto, o sea que el nombre no sea un impedimento para que tú sepas, porque la verdad eso puede llamarse de cualquier manera, pues un tambor. Eso le dicen clavija, ahorita acabo de recordar. Pero es indistinto, o sea, alguien que te diga, no, eso se llama así, que bueno, yo no voy a entrar, yo no me gusta entrar en discusión. Acá la cosa tiene que ser algo práctico para la gente que primera vez lo quiere hacer. Hasta le puedo yo nombrar sin nombres, ¿no? Con tal de que tú lo reconozcas a cuál me refiero. Entonces, por ejemplo, ahí otra vez, entonces estoy reconociendo ese minifix que yo estoy poniendo va exactamente en ese metal que tú estás viendo abajo, en que está en tus partes, que ahí está, allí, y ahí por ejemplo estoy tomando la toma cercana que te dije, ¿no? Para que vean cómo, con qué presión, con qué fuerza tiene que entrar recto, despacio. Ven cómo rota la cabecita del minifix. Háganlo con mucho cuidado, porque si ustedes roban la entrada de ese minifix, ya no puede ir otro agujero allí, o sea, no se puede, tienen que hacerlo con cuidado. Para alguien que ya sabe lo puede hacer. Yo he visto que hay técnicos que lo hacen a lo bestia, por decirlo así. No es un término despectivo, sino que, o sea, lo hacen como sea. Pero cuando no entra bien y lo tienes que volver a fijar, eso ya no queda igual, porque has movido toda la entrada donde tenía que ir bien fijado. O sea, pero los técnicos lo hacen porque en verdad pues ellos tienen que hacer un trabajo otro rápido. Y por ejemplo, y la calidad de trabajo que tú haces lógicamente influencia, entonces no haces un trabajo óptimo. Bueno, también habrá gente que querrá aprender esto para
quizás trabajar por su cuenta, y me parece de lo mejor, porque ese es el motivo de este canal. La idea es que la persona, el cliente lo haga. Y si hay un técnico que o sea, ¿qué te digo? Trabajar con esto sin intermediarios, porque la verdad que el cliente no es, por ejemplo, no es tonto. Sabe que si contrata el servicio con la empresa que le provee el mueble, el precio que le dan no es el que le dan al técnico. O sea, lo que te convendría es contactar directo al técnico y gana el técnico, porque al técnico ni siquiera le pagan lo que realmente representa el armado de este mueble, te paga mucho menos. Yo, por ejemplo, te voy a explicar en números. Si a mí me pagan, por ejemplo, 20, por ejemplo, la compañía cobra un ponte, ¿no? 100%. A nosotros no nos dan 100%. Nos deberían dar 70%, porque es lo que es, porque nosotros armamos el mueble, ellos no lo arman, porque ellos te cobran por el mueble y después te cobran por el flete de envío, que es aparte del armado, y por el armado ellos te cobran 100, por ejemplo. Pero esos 100 ellos deberían quedarse con un monto marginal, que es con un monto llamémosle nominal, o sea, que representa su engancho que te ha hecho con el técnico. Yo pondría, por ejemplo, unos 20, o sea, nosotros nos tendrían que dar 80. Pero no es así. ¿Sabes cuánto nos dan? Nos dan 38%, por decirlo así. Que a mí me parece que es demasiado poco. No sé en otros países cómo se maneje, pero a mí me parece que no es lo deseable, porque la verdad es bastante trabajo y te dan poco tiempo que lo armes. Entonces, para romper esa cadena, o bien la persona tiene que armarlo con un guía, con una persona que lo asesore. Justamente ese es el motivo de este canal. O bien, si lo hace un técnico, que lo haga él, pero lo va a hacer mejor, porque yo le decía a una persona que me contactó de YouTube hace poco me contactó y armé su mueble, un 6x2, ¿no? El que te digo que es más común que se arma, y yo le decía, ¿no?, que el trabajo me demoró 3 horas, pero si yo lo hubiera hecho por la compañía, lo hubiera tenido que haber hecho en 1 hora y media. Y como ven ustedes, ese es un trabajo que no se puede hacer bien rápido, no se puede hacer a la locada. No sale bien, no es un buen trabajo. Entonces, si el técnico tú le das un poco más, por ejemplo, si la compañía le da 38 y tú le pagas a la compañía 100, lo más lógico que yo veo, ¿no? Yo le digo al cliente el precio de frente, un 80%. Entonces, el cliente se ahorra un monto, tú como técnico ganas un poco más y puedes hacer un mejor trabajo. Eso para mí es lo ideal. Ahora, para mí es lo ideal. Para alguien quizás es cobrarte lo mismo que te cobra la compañía, que aún así el cliente estaría ganando, porque cuando tú ganas lo que la compañía te da, por ejemplo, si la compañía no te da 100, te da 38, tú tienes que hacer 3 trabajos en un día para ganar esos 100. Pero si el cliente te paga, por ejemplo, 100, tú ya tienes todo, por decirlo así, tienes bastante rato para hacer un buen trabajo. Entonces el cliente también gana, porque no se lo van a hacer muy rápido, no se lo van a hacer a la locada, que es la verdad. Yo te digo, no, o sea, la verdad, hay varias cosas que se obvian cuando en mayoría de cosas que tú haces rápido, tú lo debes saber. Hay cosas que se hacen al descuido cuando haces rápido. Cuando tú te tomas el tiempo y planificas algo, lo haces un buen trabajo. No solo un buen trabajo, en cualquier cosa que tú hagas, si tomas la previsión requerida. Por ejemplo, ahí ya estamos viendo en esta parte del mueble cómo va armado, ¿no? Por ejemplo, miren ahí cómo se pone estamos viendo. Ahora, por ejemplo, ahí la estructura la estoy armando echada, ¿no? Entonces, ese es por lo que yo veo. ¿Qué pasa si es que este mueble está parado y la estás armando? ¿Tú crees que eso va a resistir? Si eso no se puede fijar, eso se fija así, mira. Eso no se puede ir por uno, o sea, es bien delicado. Se te cae el mueble para abajo, está pasando un niño, o sea, es mucha responsabilidad. Echado a hacer más bien. Por ejemplo, ahí estoy armando pieza por pieza.
ahí estoy reconociendo. Yo me demoré, este mueble, este video lo he cortado, pero en general me ha demorado bastante, me demoró bastante. Este mueble yo recuerdo que lo armé, lo empecé a armar, por ejemplo, yo este mueble, para la mayoría de personas que quieran armar esto por su cuenta, o sea, los que quieren ser técnicos. Este mueble, yo por ejemplo trabajo hasta las 10, pero ese día trabajaba hasta las 6 y no le podía hacer en otro horario. Le dije, yo lo podría a partir de las 6:30, le dije al cliente. Él me dijo, no hay problema. Ahora, este mueble, para alguien que, si tú lo has armado muchas veces, me ha pasado en varios muebles, cuando ya tienes mucha experiencia, se arma en 1 hora y media o 2 horas. Este mueble, yo lo empecé a las 6:30 y me demoró hasta aunque no lo crean, me demoró hasta las 11. Por suerte yo estaba cerca de mi casa. Entonces me fui caminando hasta una avenida principal y tomé taxi. Pero, por ejemplo, 11, bastante demoré. ¿Qué más demoré? O sea, en el tiempo que demoré. Ahora, yo te digo demora con respecto a mí, por ejemplo, ¿no? Que esto no me debía demorar, pero era primera vez que armaba este mueble. Primera vez, entonces eso sí hay que considerar. Cuando es primera vez, tampoco lo tienes que hacer alocado. O sea, me tomé tiempo porque tenía que ver cómo era la estructura, cómo van los herrajes. Pero cuando ya conoces el mueble, haces definitivamente menos tiempo. Ya no te toma tiempo de dibujar en tu mente cómo es el mueble, porque ya lo conoces. Eso me pasó con los muebles de 6x2, que por cierto también varía. Pero hay un modelo bien económico que venden en una tienda por departamentos conocida. Y por ejemplo, al principio demoraba 5 horas. Me daban 4 de esos muebles. Tenía que empezar bien temprano y terminaba bien de noche. Sí, 4 de esos. Bueno, los tenía que armar. En primer lugar, usaba un taladro que la verdad era un taladro. No era un atornillador inalámbrico. Que es la verdad que hay mucha diferencia. El otro pesa, o sea, también te voy a enseñar quizás en algún video cómo se arma con el taladro. No es recomendable, pero yo lo hacía porque no tenía este taladro. El otro taladro, por ejemplo, cuesta menos que el otro, el atornillador. Pero el otro atornillador, este atornillador que tengo, es para este tipo de trabajo, o sea, es para un trabajo, por decirlo así, profesional, ¿no? Te da la calidad que necesitas para armarlo. O sea, si tú tuvieras que hacerlo con un desarmador, demorarías. Ahora, yo terminé, pues como te volví a explicar, me demoró bastante esto porque tenía que dibujar la imagen, así como tú lo estás viendo ahorita, tenía que ver cómo va el mueble, entonces eso me demoró. Pero en sí el armado me ha demorado 2 horas, el armado. O sea, si lo hubiera tenido ya dibujado en mi mente, así, ya sabía cómo era. El armado es fácil, pues ya lo sabes, pones los herrajes y después armas el mueble. Este me demoró bastante, ¿no? Terminé a las 11 de la noche. Entonces, eso fue lo que me demoró. Ya estoy, por ejemplo, todo eso se hace ya cuando sabe. Entonces me sentaba y corroboraba con ese mapa que viene en estos muebles. Por ejemplo, ¿no? Y ahí ya estoy poniendo, estoy armando. Ojo que he cortado este video, lógicamente, ¿no? Porque lo principal acá es que sepan las partes principales, no es todo. En el de acá, por ejemplo, como pueden ver, como tiene que estar bien unido los dos cuerpos, el de abajo y el de arriba, ahí sí tienen que ir 2 minifigs, pues como pueden ver, ¿no? Está un minifig, ¿sí, no? Y lo corroboraba, mira, cuando tú ya tienes pericia, o sea, ya has armado varias veces el mueble, ya no necesitas esas hojas blancas que ves ahí, lo haces ya de frente. Pues mira cómo yo cogía la forma del mueble, lo cogía para verificar constantemente. Eso me demoró. Bueno, si es un cliente, o sea, si es una persona que quiere ser aficionada a esto y quieres hacer de tu vecino, bueno, también ese es otro tema. Los clientes me decían, sí, que me dijo tal fulano, o sea, por ejemplo, su familiar, ni siquiera te hablo de desconocidos, también varias anécdotas de que han querido armar muebles y se lo han destrozado más bien. O sea, si quieres ser aficionado, básico, no te aventures. O sea, yo no he visto que haya canales que enseñen cómo armar estos muebles. Este canal es primera vez que vas a ver eso. Y vas a ver, y te recomendaría para cualquier persona que quiera empezar,
tienes que hacer primero o sea, tienes que ver a alguien primero, no te puedes aventurar buenas a primeras. Y si por ejemplo tú llamas a un técnico y él va, no vas a ver, tú vas a decir, ya que lo arme. Pero ya pues si por ejemplo a esto ya tienes una idea, ¿no? Si lo filman ya tú ves cuando tú tengas tiempo cómo se arma el mueble, sentadito ahí. Y ya pues, y ahora otro detalle que sí me parece importante que tú sepas. Hay gente que dice que estos muebles son débiles. Estos muebles no son débiles. Si tú lo comparas con respecto a un mueble de madera, claro, ahí sí es débil. Porque la madera tú la puedes arrastrar, golpear, como sea, y bueno, es una madera, ¿no? Pero este de acá no es madera. Proviene de la madera, pero no tiene la consistencia de como tal. Entonces este mueble es buenazo para el tipo de mueble que es, pero la gente como lo ve así, como está, piensa que es madera, pero no es madera, es un tipo de madera, por decirlo así, es un derivado de la madera, pero no es la madera maciza que tú conoces. Entonces este tiene ventajas en comparación a esa madera. Este de acá, hubo un cliente que me dijo que se apolilla. Bueno, nunca he visto que se apolille. Si se ha apolillado será un caso aislado, sería cuestión de que yo algún día lo descubra. No se apolilla estos muebles. Esa es una ventaja, pero el otro se te apolilla. Otra, que por ejemplo, si vas a vivir en un primer piso y tienes una puerta grande, lo puedes hacer, pero esto de acá no lo puedes, un mueble grande de madera no lo puedes transportar en un edificio de 20 pisos. Esto de acá lo desarmas, se desarma y se vuelve a armar así como lo ves. Práctico esto. Por ejemplo, ahí estoy poniendo estos tornillos de 2 pulgadas, que son los que están armando la base, porque tienen que ser grandes estos tornillos. Por ejemplo, ahí como pueden ver ya no va el minifix, ahí van estos tornillos en la parte central. ¿Cómo sé que no va el tornillo? ¿Cómo sé que no va el minifix? Porque no va a haber la guía para el tambor. Y seguimos, ¿no? Pongo el video. Miren, ahí ahora estoy ajustando los minifix con el tambor. Y ahí ahí voy a hacer varias tomas para que tú veas, porque ahí quizás no se puede ver por la luz, pero no te preocupes, me he preveído de todos esos detalles. Ese tambor, una vez que va, ahí está. Miren, lo desatorné, miren, acá, ahí, para que esté en el otro lado. Ahí, miren, ya lo giro y queda fijado. Ahora para el otro extremo, igualito, miren. Lo pongo. Mira, pongo el desarmador. A ver, ya mira, lo pongo y lo giro. Abajo también. Lo pongo y lo giro. Voy a hacer esto en varios, por eso no hay problema. Mira, por ejemplo acá lo giro. Pones y gira, ya ves. Giras y se fija las dos piezas. Ahora por ejemplo, por ejemplo las patas son diferentes en cada modelo. En este de acá también era la primera vez que veía esa pata. Mira cómo va fijado, mira cómo va. Un tornillo de 2 pulgadas lo insertas. Tienes que tener cuidado, no puede ser muy fuerte si no lo traspasa. Ya, ahora sí. Tiene que ir bien fijado, mira ahí, también. Ahí, lo estoy fijando, a ver, mira, ahí queda bien fijado. Bien fijo queda. Ahora, esto lo que va ahí ahora es un esquinero. No lo tienen todos los muebles. Ese esquinero es un triángulo. Esto se le llama comúnmente bisagra. Y la bisagra sirve para que esto no se mueva de un lado a otro, si puedes ver. O sea, esta bisagrita, por ejemplo, ahí ya puse un tornillo que va fijado a la base y este va fijado a la pata.
Entonces una vez que va fijado, cierras la tapita como acabas de ver. Bueno, ahí están viendo ya cómo va quedando el mueble, ¿no? En general, pues, ¿no? Todas sus partes. Me estaba guiando con el croquis. Por ejemplo, ahí el cliente me estaba ayudando a colocar los deslizadores, que son de plástico. Estos deslizadores es recomendable que vayan, porque si tú vas a mover el mueble de un lado a otro, como es una madera aglomerada, las esquinas se despostillan. Entonces el plástico te va a ayudar a que, por ejemplo, no choque la madera con los alzados del suelo. Aparte que, por ejemplo, si tú trapeas, va a estar húmedo y poco a poco eso lo va a absorber el mueble. Entonces estos deslizadores, que son de plástico, va a evitar de que esto toque la superficie, que cuando tú limpies y quede húmedo no lo roce. Ahora, lo recomendable es que esa parte lo limpies con mucho cuidado, ¿no? Tratar de que esto no le toque el agua, porque estos muebles no les puede el agua caer, porque ese es su cáncer, por decirlo así. Ya estamos poniendo las puertas. Como pueden ver, ya se paró el mueble. Ya se paró. Y ahora se están poniendo las puertas. Por ejemplo, en el de acá hay un caso. En este mueble vinieron las guías en un lado. No sé si recuerdas la primera parte de este video. Han venido vinieron las guías para la otra parte del bisagra que estás viendo, eso. Pero en este no vino. Por eso que lo he tenido que armar allí, para yo lo calcular dónde es. Miren, ahí sí vino las guías. En el otro no vino. Entonces ahí yo estaba calculando. O sea, sí se puede solucionar eso, pero tienes que saber. Mira, por ejemplo, yo lo calculo, le pongo en el medio y de ahí lo atornillo. O sea, yo mismo le hago su guía. Estoy viendo cómo va. O sea, el mueble ya está quedando. Ya quedó el mueble. Ya quedó. O sea, solamente falta la puertita y de ahí que le fije todos los perfiles, los marcos y nada más. Ahí, en este mueble también, mira, para que veas que uno nunca deja de aprender. No iba eso allí. Ahí lo que iba era como una especie de así. Allí va. No, así no va. Eso es lo que a mí me desconcertaba, porque ahí estaba abierto mucho las puertas. Para que las puertas cierren bien, este es el que iba allí, que completaba esa parte. Y estaba viendo ahí ya me di cuenta dónde va. Y ahí justamente creo que iban las guías. Mira, allí, eso va allí. Así. Allí. Estoy viendo cómo queda. Y así quedaba. ¿Saben por qué queda ese espacio? Porque ahí van los perfiles. Esos perfiles que... Ahí va un perfil. Por eso que esa parte ni siquiera se va a ver. Pero ahí lo fijé. Quizás en otro video puedan ver ustedes cómo se arman los perfiles. Pero acá no me ayudó, por ejemplo, la luz. Faltaba luz. No me ayudó. O sea, sí se puede entender el video. Pero para colocar perfiles ya es dentro del mueble. Y como todo el mueble es oscuro, se necesita más iluminación para ver. Por ejemplo allí estoy colocando lo que son el sujetador de las divisiones, ¿no? Esto se coloca a presión y con mucho cuidado también. Ahí está, mira. Yo no lo martillo fuerte y va fijado, porque ahí después va un separador. Ya, un separador. Bueno, amigos, el video ya está llegando a su fin, porque el mueble también ya quedó. Creo que tenemos una foto del mueble como quedó, pero el mueble es bonito, el mueble era como para un televisor de 50 pulgadas. Ya estamos en la última parte, ya quedan los retoques, pues, no, los divisores. Ahí está, miren el mueble como ha quedado, bien bonito. Ahí en ese orificio de arriba va un foco que viene en este modelo. Ahí van las puertas.
En este mueble, como pueden ver, lo único que falta es colocar esas bisagras que están viendo allí. No sé si pueden ver. Hay unas bisagras que están en los costados. Esas bisagras, esas bisagras que tú ves, ves a la izquierda y derecha, esas bisagras, es el que está agarrando el cliente, que está tu parte inferior, esos son bisagras ya. Ahí, mira, así se colocan las bisagras. O sea, porque es un poco oscuro ya. Ahí es un poco difícil, pero eso es lo que faltaba. Falta esa bisagra y la otra bisagra que va arriba para que no se vea ese blanco. Falta esas bisagras y todo el trabajo ya estaba hecho. Eso sí demora. Eso también fue una de las cosas que demora. Si es en pleno día, ya no tienes que sufrir con la luz. Bueno, en mi caso, este taladro tiene luz. Pero si lo vas a hacer con uno de esos taladros que tienen un cargador que es como un martillo, esos no tienen luz. Entonces tienes que usar algo, una linterna. Yo te recomiendo que lo uses. Porque, o sea, la vista, la fuerza es innecesariamente. Ahí está el mueble. Muchas gracias, amigos. Espero que les haya sido de utilidad este video. El mueble quedó bien bacán. Nos vemos. Cuídense. Cualquier comentario, no se olviden. Escriban.